Muy bien, vamos a comenzar. Perdón por el atraso. Lo que vamos a estudiar es un Maimer, es un discurso hasídico del Frierdiker Rebbe, del Rebbe anterior. Este discurso, originalmente, el original es en Yiddish. Y el Rebbe anterior, durante los años 1941, 42, 43, 44 y 45, empieza en el 40 y... No quiero decir las cosas mal, ya les confirmo. En el 41, sí dije bien. Durante esos tiempos, mes a mes, salía una revista. La revista se llamaba Akriya Beakedusha, como si fuese el llamado y la santidad, que surge de los textos del Sidur, del rezo, etc. En esa revista, el Frierdiker Rebbe mandó a imprimir o a editar un discurso hasídico para cada mes. Maimar Hasides, que en general son discursos hasídicos cortos, y como estamos justo antes de Pesach, por supuesto vamos a estudiar algo de Pesach, pero por cuanto justamente estamos antes de Pesach, me pareció indicado, adecuado, que estudiemos algo que podamos terminarlo. Entonces, son discursos hasídicos cortos y en general no son muy complejos. Si bien tienen mucha profundidad en cuando lo que uno puede estudiar, lo que uno puede aumentar más allá del texto, pero en sí no son extremadamente complejos ni muy profundos, etc. Entonces me pareció bien, por lo menos para hacer una primera clase, para conocernos, etc., que estudiemos algo que podamos empezar y terminarlo en una clase y que no sea demasiado complicado. Si, Baruch Hashem, la cosa da para algo más complejo, por supuesto podemos seguir adelante con más clases, con más complejidad. Pero por lo menos me pareció que la primera clase podíamos hacer algo de vuelta, que empecemos y terminemos y no sea extremadamente complejo. Aclaro, por las dudas, por si no me conoce, por las que no me conocen, mi nombre es Tubia, yo vivo en La Plata, soy el Shliach del Rebbe en La Plata con mi familia, mi esposa se llama Ilana, tenemos 10 hijos, Baruch Hashem, y bueno, vamos y los traemos y vamos y venimos todos los días de La Plata a Buenos Aires para llevarlos a la escuela. No conozco de vuelta quienes escuchan la clase y quienes van a escuchar la clase, y quienes escuchan la clase y quienes van a escuchar la clase tampoco me conocen a mí. Entonces, aclaro, no tengan miedo de preguntar nada, dicen nuestros sabios en la Mishnah, en Pirkei Avos, en ética de nuestros padres, en Abaishon Lomet, la persona que tiene vergüenza no aprende, porque nunca pregunta. Entonces, lo que no se entiende, por favor, pregunten, y Dios mediante, vamos a explicar cada cosa. Este Maimar, este discurso particular es de Tov Shin Dalet, Tov Dalet Shin, año 1944, para Pesach, para el mes de Nisan, Pesach. El texto que estamos viendo en la pantalla es un texto que surge de un libro que es una traducción del original. El original se llama Sefer HaMaimorim Yiddish, discursos hasídicos en Yiddish, como en una revista, Kriya Kedusha en Yiddish, entonces es un libro de discursos hasídicos en Yiddish. Pero la verdad es que el Yiddish del Frierdiker Rebbe es complejo, hay que sentarse y entender cada palabra, me parecía que no tenía sentido estudiarlo en Yiddish. Yo personalmente los estudio de este libro, que es una traducción al hebreo moderno. Incluso por ser moderno hay varias palabras que a mí me cuestan también, pero estoy más acostumbrado al Lashon Kodesh, de los discursos hasídicos, etc. Pero se entiende, no es complejo, no es difícil de entender para aquellos que entienden hebreo. Para los que no entienden hebreo, voy a traducir, por supuesto, palabra por palabra. El Maimar, el discurso, empieza con una frase famosa de la Gemore, del Talmud. Y esta frase la decimos en la Haggadah también, en el texto que leemos en la noche de Pesach. Le contarás a tus hijos, si uno no tiene hijos, le cuenta a sí mismo. El texto dice, en cada generación, la persona tiene que verse a sí mismo como que salió de Egipto. Esto es lo que dice el texto. Y de vuelta, lo leemos en la Haggadah, etc. Y el Rebbe se va a detener en varios puntos de este texto, básicamente dos. ¿Qué significa Doir? Ahora vamos a ver, generación. ¿Y qué significa Mitzrayim? La traducción literal de Mitzrayim es Egipto. Salimos de un país, de un lugar, de una tierra y nos fuimos a otra tierra. Viaje de 40 años en el desierto, nos fuimos a Eretz Canaan, a la tierra de Canaán, para transformar la tierra de Canaán en Eretz Israel. Pero vamos a ver que no termina ahí la cuestión. No es solamente un evento histórico. En cada generación, generación significa tiempo, una época determinada.
y un matzah, una situación determinada. Tzarich kol Yehudi, todo Yehudi, ish o isha, hombre y mujer, es exactamente indiferente. Leloi gilu gilu maimat, sin ningún tipo de diferencia de edad o de situación en la que se encuentra. Situación puede ser situación personal, particular, espiritual de uno mismo, o situación puede ser también lugar donde uno se encuentra, sin ningún tipo de diferencia. Tiene que verse a sí mismo como si él o ella mismos hubiesen salido de Egipto. Esto es lo que significa la frase en términos sencillos. Tenemos que entender, ¿cuál es la idea, la intención detrás de la frase de nuestros sabios? Que toda aquella persona que es parte del pueblo de Israel, que se cuenta como parte del pueblo de Israel, tiene que verse a sí mismo como si hubiese salido de Egipto. ¿Qué significa realmente esta frase? Yo no fui nunca a Egipto, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que yo me tengo que ver a mí mismo que saliendo de las pirámides? ¿Qué es lo que tengo que pensar? ¿Qué significa eso para mí en términos concretos y prácticos? Y me acaban de ir si la idea de esta frase es solamente que cada uno tiene que saber y sentir, que justamente estas dos palabras, saber y sentir, vamos a hablarlas más adelante a lo largo del discurso, no son lo mismo y son dos cosas muy diferentes, saber es con el intelecto, sentir es con el corazón. Si la idea de esta frase solamente es que cada uno tiene que saber y sentir en su interior que él mismo salió de Egipto, después de esta frase, continúa la Agada, el texto contándonos, no solamente a nuestros patriarcas, nuestros antepasados, solamente redimió Dios, el santo bendito sea, de Egipto, no solamente a ellos, sino que también a nosotros nos redimió. Entonces, si toda la idea es decir, hey, yo también fui redimido, está repetido. Es un texto repetido. En cada generación tenés que sentirte como redimido. Y además, ¿sabes qué? Dios te redimió. Bueno, yo sé, ya me di cuenta. Ya me lo dijiste recién. Entonces, evidentemente, son dos frases que tienen dos significados diferentes. El Rebbe, el Friedrich Rebbe, quiero decir, el Rebbe anterior, por alguna razón asume en forma sencilla que la segunda frase, como lo dice claramente la frase, que Dios nos sacó, no solamente a nuestros patriarcas antepasados, sino que a nosotros también, de Egipto. Entonces la primera frase, que cada uno tiene que verse en cada generación como si hubiese salido de Egipto, quiere decir alguna otra cosa. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la intención, la idea de esta frase? Que en cada generación uno tiene que verse a sí mismo como si él salió de Egipto. Esta es la primera pregunta del discurso. En la mitad de la página también tenemos que entender Hageder Doir. ¿Qué significa una generación? ¿Cuál es la definición de una generación? Hageder Doir, Metzayim Lerakis Mashmol Sazman. No quiere decir solamente un periodo de tiempo. La generación de la salida de Egipto, la generación, bueno, del desierto, la generación que entró en la tierra de Israel, Moishe, Yoshua, diferentes generaciones, diferentes líderes. No solamente es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de cantidad. Es decir, en todo momento, cantidad de tiempo, de tal año a tal año es una generación. Por así decir, del nacimiento de Moisés a la muerte de Moisés es una generación. De Yoshua hasta el próximo líder es otra generación. Como dice Pirkei Avos al comienzo. Moisés quiere toda la misina, me sale Yoshua, Yoshua les Gainim. Moisés recibió la Torah del monte Sinai, después se la pasó a Yoshua, Yoshua a los ancianos. Bueno, es una generación tras generación. No es solamente una cuestión de cantidad de tiempo. Es decir, las palabras del Rebbe, que en todo momento, sin diferencia, ¿cuánto tiempo pasó desde la salida de Egipto? Dice la frase, uno tiene que verse a sí mismo como si hubiese salido de Egipto. No es solamente una cuestión de tiempo. No importa cuántos años pasaron. 3.360 y pico de años, ok. 3.400, ok. 3.500, ok. No es solamente esto. Sino que también tiene que ver con una cuestión de calidad. ¿Qué significa que en una generación hay calidad?
No hay ninguna diferencia entre el hombre más simple, y hombre quiere decir hombre y mujer, es lo mismo. Entre el hombre más simple, el Rebbe ya lo dijo también, entre el hombre más simple hasta el sabio y genio de la toira más grande que hay, todos ellos, es decir, una generación engloba todas las personas de la generación. Y cada persona en esa generación, como es sabido que todo el pueblo judío somos como un Guf Gadol, un gran cuerpo, cada uno de nosotros somos una parte de ese cuerpo, y es toda una sola cosa, es decir, todas las personas de esa generación, tiene que verse a sí mismo como si hubiese salido de Egipto. Quiere decir, no importa cuánto sabes, no es una orden que Dios le da, esta cuestión de verse como saliendo de Egipto, no es una orden que Dios le da a alguien que sabe mucho Toira. Oh, los que saben mucho Toira, como dice la Gada de Rabbi Akiva, de Rabbi Tarfon, estaban sentados en Bnei Berak, contando sobre la salida de Egipto, qué bueno, pero yo, ¿qué querés de mí? Sé que salimos de Egipto, vas, seguí. ¿Cuándo comemos la matzá y cuándo comemos el pollo? No es así la cosa. No. Toda persona de la generación, sin excepción, tiene que verse a sí mismo como si hubiese salido de Egipto, sea lo que fuera que quiere decir que vamos a estudiar. Porque la redención de Egipto no fue solamente una redención física, un pueblo saliendo de otro pueblo, etc. También era una redención del alma, una redención espiritual. Y esta redención espiritual del exilio en Egipto existe siempre en la vida de toda persona y en su comportamiento. Constantemente, cada uno de nosotros estamos en Mitzrayim. Hay diferentes formas de ver esto. El Rebbe acaba de explicar una de esas formas. Otra de las formas que el Rebbe no va a explicar, y por eso lo digo yo a propósito, pero no es parte del Maimon, no es parte del discurso, y es solamente para entender que hay diferentes formas de ver las cosas, diferentes perspectivas. Podemos entender Mitzrayim, Egipto, como el Golus que vivimos ahora. Ahora estamos lamentablemente en Golus, en exilio, porque acá los judíos está oculto, no lo vemos, y esto es lo que significa Golus. Pero además de ese Golus, ese exilio externo, por así decirlo, la situación en el mundo que vivimos, hay un Golus Pnimi, hay un exilio interno, que también hay varias formas de entenderlo, y no pensamos en Mashiach, y no hablamos de Mashiach, etcétera, etcétera. Pero acá el Rebbe se va a detener en otra cuestión. Hay un Golus, hay un exilio del alma en el interior del cuerpo. Y este es el Mitzrayim, el Egipto que el Rebbe va a hablar. Vamos a ver. Estamos en el anteúltimo párrafo. Esta es la idea de la frase de nuestros sabios, que en cada generación uno tiene que verse a sí mismo, etc. Y con porque todo alma que Dios, bendito sea, puso en una vida física, cada uno de nosotros estamos vivos acá en cuerpo y alma. Esa vida misma que vivimos, eso es un exilio de Mitzrayim. Eso es el Egipto espiritual que vivimos. ¿Y cuál tiene que ser el trabajo personal y particular de cada uno? Ser redimidos de nuestro propio Egipto. Por supuesto que tenemos que salir del Golus, tenemos que entrar a Moshiach, eso está clarísimo, pero por eso lo aclaré antes. Este Maimar lo ve desde otro lado, desde otra perspectiva. Paréntesis, no hay que nunca olvidar el contexto, la época. El Rebbe anterior estaba en Estados Unidos, hace poco había llegado de Estados Unidos, 1944, y estamos en plena Segunda Guerra Mundial. La situación del judaísmo en Estados Unidos era extremadamente grave. Era un país donde se sabía, así era la fama que tenía, que vos te ibas a ese país y perdías totalmente tu Yiddishkeit. Incluso le dijeron a Friedrich Rebbe que no vaya a Estados Unidos. Friedrich Rebbe está diciendo, cada uno de nosotros vivimos en Golus. Tenemos un Golus, un exilio pnimi, interior, que va más allá de, como dije antes, hablar de Mashiach, no hablar de Mashiach, es otro maíz, es otra historia. Hay un exilio de la Neshama dentro del cuerpo. Anteúltimo párrafo, digamos, el último párrafo grande de la página. A pesar de que la redención de Mitzrayim, Egipto, fue por la bondad de Dios, como dice la Agada también, se reveló sobre nosotros el Rey de todos los reyes, el Santo bendito sea y nos redimió.
Que Dios, Él mismo, por así decir, nos redimió del exilio de Mitzrayim. A pesar de eso, Hashem nos sacó de ahí. אבל אם זויס, הגאולה באה לאחר שהניצק אל הוויה אלוקי אבותינו, como dice la Torá. Pero la redención vino después de que nosotros clamamos a Dios, el Dios, el Señor de nuestros padres. Hubo un clamor del pueblo judío Mitzrayim, no podemos más. Ahí llegó la Geula, ahí llegó la redención. Ya entonces, Dios escuchó nuestra voz y vio nuestro sufrimiento y nuestros esfuerzos y la presión bajo la que vivíamos y nos redimió. Entonces hay un ida y vuelta, por así decirlo. Dios, nos redimió, pero nosotros, para que Dios nos redima, pedimos. Y Dios escuchó y nos redimió. Loi tomit has v'shalom. No siempre, Dios libre y guarde, estas son palabras muy fuertes. No siempre, Dios libre y guarde, moila benitza que la Hashem. No siempre ayuda o sirve o tiene resultados esto de clamar a Dios. Nosotros pedimos, todos los días pedimos. Lo decimos 3 veces por día. Pedimos todos los días que nuestros ojos vean tu retorno, nuestro retorno a Zion, a Yerushalayim, con misericordia. Todos los días lo pedimos 3 veces por día. No siempre ayuda. Hashem Yisbarach Shomea Tfilasam. Dios bendito sea, escucha el rezo. Un segundo que pasamos a la próxima página. Arriba de todo. Shel Bnei Israel. Dios escucha los rezos del pueblo judío. Kol Pam V'chol Azmanim. En todo momento, en toda situación, etc. Pero no siempre Dios recibe y acepta el clamor del pueblo de Israel. No siempre. Metzius, la realidad. De vueltas, el Friedrich Rebbe, el Rebbe anterior, diciendo esto en 1944, plena guerra mundial, con todo lo que eso significa, etc. En aquel momento, Mitzrayim, en el Mitzrayim original, en Egipto, Dios aceptó el clamor del pueblo de Israel. Dios, bendito sea Él, vio nuestro dolor, lo que estábamos soportando, la presión bajo la que vivíamos. De la misma manera es la redención espiritual del concepto de Mitzrayim, que ya vamos a ver qué es, en Avoida, en el servicio a Dios. A través de que nosotros clamemos a Dios, llega el que Dios nos escucha. Entonces viene la redención de Mitzrayim. Nuestra Avoida, nuestro trabajo es clamar, pedir. Esto nadie te lo puede sacar. Pedimos. Dios nos redime o no nos redime. Bueno, eso ya no es problema nuestro, por así decirlo. Nosotros tenemos que pedir. Este es el primer capítulo. Todo el discurso tiene 3 capítulos nada más. El Friedrich Rebbe, el Rebbe anterior, escribió él mismo para cada uno de estos capítulos, para cada discurso de este libro, un kitzur, un resumen del capítulo. Kitzur, entonces, resumen. Explicamos que el concepto de generación no es solamente tiempo, sino que también explica calidad de personas. No estoy diciendo que una persona tiene más calidad que otra. Está diciendo el concepto de que más conocimiento, más acercamiento a Dios, etc. Hay diferentes tipos de personas, como en un cuerpo, diferentes miembros, y cada uno de nosotros somos parte de un cuerpo, etc. Esto es lo que significa doir, generación. Entonces ya lo sacamos del contexto de algo histórico, algo que pasó hace 3000 años, y lo pusimos en un contexto totalmente actual, para cada generación en tiempo, para cada persona de esa generación. Nadie puede venir a decir, yo no tengo que salir de Mitzrayim. Esto es lo primero que el Rebbe explicó. Que Shem Shehu Metzayen es Kamus Asman, así como hablamos de cantidad de tiempo, incluso los más genios de la Toira, como Bnei Israel Apshutim, de la misma manera que los Yehudim más simples, Kulam, Chaivim, Likrois, Mechuyavim, Likrois, Lirois, perdón, Velachush, Beatzman, Shem Atzman, Yotz Mitzrayim. Todos están obligados, tenemos el deber de vernos y de sentir a nosotros mismos como si nosotros mismos hubiésemos salido de Mitzrayim.
Geulas Mitzrayim, Boal, Idea, Benitza, que la lleve le quiero decir. La redención de Mitzrayim vino a través de que clamamos a Dios, el Señor de nuestros padres. ¿Veis? Segundo capítulo. Todas las fiestas y tiempos en el año que Dios, nuestro Señor, nos dio, Kol Bnei Israel, todo el pueblo de Israel, Ein ze shehem rak bismaneim bilvad, no son solamente en su momento. Vamos a decir ahora, por ejemplo, Hayom Hashvi shel kol shavua u Shabbos, el séptimo día de cada semana, Shabbos. ¿Okay? Si los Shabbos tenés que festejar Shabbos. Pero hoy no es Shabbos, hoy es jueves. Entonces, no hay Shabbos, olvídate de Shabbos. No, no es así. No es que el séptimo día es Shabbos, Hayom Rishon Tishrei u Rosh Hashanah. El primero de Tishrei es Rosh Hashanah. Hayom Hamisha Saben Nisan u Pesach. El 15 de Nisan es Pesach. Y así toda la fiesta. ¿Sabes qué? Ahora no es el 15 de Nisan. Entonces, ¿qué me importa Pesach? Ok, 30 días antes de Pesach estudiamos los alojes, las leyes de Pesach. Está bien, pero porque hay que prepararse para Pesach. 30 días antes de cada fiesta nos preparamos para la fiesta. Pero no quiere decir que 30 días antes de esa fiesta es la fiesta. No, ¿qué fiesta? Falta todavía. No. Es un error pensar así. Cada fiesta y momento, digamos, tiempo especial del año, se expresa en la vida espiritual de todo Yehudí, en todo momento. En todo momento. Por ejemplo, el Alter Rebbe explica que el Shabbos de cada día es el momento de la tefila, el momento del rezo. Uno está con Hashem, tiene que sacar de la cabeza todo el resto de los pensamientos, estás como entre comillas, descansando, digamos, de toda tu vida material y mundana, ordinaria, ahora estás hablando con Dios. Que Abde Kamemar, eso es como un esclavo, un sirviente frente a su amo. Eso es Shabbos. Kulo el Hashem, todo para Hashem. Chaya Baruchnim, la vida espiritual shel Yehudi, de un Yehudi, hem Chaim Amitim shel Hashem Kachis, Hashem Izbarach, Sholach Lematas Aneshama Elokis. La vida de un Yehudi, espiritualmente hablando, es la verdadera vida. Y para eso Dios, bendito sea, envió aquí abajo al alma divina. Que de Leaja, y eso ahora explico esto, que de Leaja y es esa Guf, Gashmi, Ulevatsea, esa Kavana Elokis, Bebría Soila. Para darle vida. ¿Para qué Dios envía el alma divina aquí abajo? Para darle vida al cuerpo físico y para llevar adelante, llevar a cabo la intención divina en la creación del mundo. Es sabido en el Tanya, es conocidísimo, que en Nefesh Elokis, en Nefesh Abamis, Nefesh Elokis, hay un alma animal, hay un alma divina, que están constantemente en conflicto. Esto es toda la idea de un Beinoni, no es ahora un momento por una clase de Tanya. Pero el punto es que hay un alma divina, que es un Heile, que lo kame mal mamesh, es una porción de Dios en lo alto, literalmente. Un shtikul, un pedacito de Dios en el interior de cada uno de nosotros, que en realidad Dios llena todos los mundos, y lo único que hay es Dios, etc. Es verdad. Entonces, ¿qué es un pedacito de Dios? Es un gilui, es una revelación divina, algo que nos da a nosotros especialmente, como Yehudim, la capacidad de sentir la presencia de Dios en nuestro interior. Golus Mitzrayim, Gulas Mitzrayim, el exilio en Egipto, la redención de Egipto, como Kol Shiara Inyanim, así como todo el resto de las cosas, Kayamin Tomid Bavoida Ruchnis, existen siempre en el servicio espiritual. Como dijimos antes, en el primer párrafo de este segundo capítulo, que las fiestas no son algo en el momento en que ocurre esa fiesta, son algo para todo el año, en todo momento. Y el Rebbe mencionaba esto muchísimas veces. Ayerida Aklolis Shaneshama Baguf, el descenso en general del alma en el interior del cuerpo. Acá dice Neshama, presten atención. Heridas a Nefesh Elokis. Y el descenso del alma también, por acá dice Nefesh. Antes dijo Neshama, ahora dice Nefesh, divino. A Mislabesh de Nefesh a Sichlis, a Tivis, que se inviste en el alma intelectual, natural, Ubenefesh a Bamis, en el alma animal. Nikres Beshem Golus Mitzrayim. Esto se llama exilio en Egipto. En esta sola línea, uno podría hablar un rato largo, sobre esta línea nada más. No es la kavana, no es la intención, tampoco profundizar demasiado para poder terminar el Maimer, terminar el discurso. Pero Bekitsur, muy en resumen, la idea es la siguiente. El alma tiene 5 partes. Hamisha Shmois Nikrula. Hay 5 nombres que tiene el alma. Nefesh, Ruach, Neshama, Haya y Ejida. Que todas significan alma al fin y al cabo.
pero cada una de ellas tiene una expresión diferente en el interior de la persona. No todas las partes del alma están investidas en el interior de la persona. Alevai, ojalá, Nefesh, Ruach y Neshama. Y es toda una boida, es todo un trabajo. Y al respecto de Gilgulim, reencarnación, está ampliamente explicado el concepto de que primero hay un Nefesh y cuando uno termina de trabajo con el Nefesh, viene una Neshama, Ruach y después viene Neshama. Okay. Más allá de todos los detalles de la cuestión, la Neshama, el concepto de Neshama, tiene que ver directamente con lo intelectual. Y el concepto de Nefesh tiene que ver con lo emocional. Hay más profundidad en esto, hay otras formas de verlo también. Ok, esto es lo que vamos a estudiar hoy, por así decirlo. Entonces, la Neshama desciende en el cuerpo y el Nefesh también. Lo que el Rebbe está diciendo acá es que el Nefesh Eloquis, el alma divina, se inviste en el Nefesh Siglis, Tibis, Babies. Le puso 3 nombres diferentes al alma animal. Siempre hablamos de alma animal, el alma animal, Nefesh Abamis. El Tanya dice cada 2 por 3, Nefesh Abamis. Pero acá le puso otros nombres. Bekitsur, muy en resumen, porque de vuelta hay discursos que hablan solamente de este tema, pero en resumen, Nefesh Siglis es la capacidad de la persona de discernir. Somos seres humanos. Tenemos intelecto, Seichel, Siglis. Discernimos entre el bien y el mal, etc. No sabemos necesariamente qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. No lo conocemos. Y aprendemos. Aprendemos con prueba y error, etc. Este es el concepto de Siglis. Tibis es el mismo concepto. La naturaleza del ser humano, por eso fíjense que no pone Asiligis vetibis, Siglis atibis. Lo natural. La naturaleza de un ser humano es Seichel, intelecto. La naturaleza de los animales es midois, emociones, que sobre esto vamos a estudiar más adelante. Entonces, Siglis tibi significa la naturaleza normal, un ser humano normal. Hay beyúgenes, estamos todos beyúgenes, es verdad. Pero un ser humano normal es intelectual, piensa. Después dice Nefesh Bamis. Beheima es la parte animalística del animal, que es la cuestión emocional. Emociones que fluyen y corren en el interior de la persona. Este es el concepto de Nefesh Bamis, el alma animal. Entonces tenemos una Neshama que se inviste en nuestro interior, tenemos un Nefesh que se inviste en nuestro interior. Shoire Shamila Mitzrayim, un Meitza, Akbala. Ahora bien, dijimos que el concepto del descenso del alma en el interior del cuerpo, del alma animal, esto es Golus, esto es el exilio. ¿Por qué lo llamamos Mitzrayim? ¿Por qué lo llamamos Egipto? ¿Qué problema tiene Egipto? La palabra Mitzrayim, esto es lo que acabamos de leer, la raíz, cada palabra en Lashon Kodesh tiene una raíz de 2, 3 letras, etc. Mitzrayim es Meitzar. Meitzar es opresión, límites. Con esto de que el alma divina desciende dentro del cuerpo. La Nefesh Elokis, por esta atención de vuelta, dijo Nefesh, antes dijo Neshama, ahora dice Nefesh, Nefesh Elokis Yorez Benefesh Aptivis, y el alma divina, Nefesh, desciende en el interior del alma natural. Con este descenso, nace esa Neshama Behanefesh Elokis, Mukbalis Behayeva Rohni. Se genera en el Neshama y Nefesh, en ambos niveles divinos, limitaciones en sus vidas espirituales. Ahora hay algo, cuando estaba en el Gan Eden antes de descender acá abajo, no tenían límites espirituales. Todo lo contrario. Los tzadikim en la menuja, dice tal mundo, los tzadikim, los justos no tienen descanso, y el Mijail, el Joel, van de fuerza en fuerza, de nivel a nivel, avanzan, siempre avanzando. Después Dios decide, por lo que sea, que baje esa neshama aquí abajo, desciende ese alma aquí abajo, y hay límites, hay limitaciones. ¿En qué consisten esas limitaciones? En sentimientos y en comprensión emocional e intelectual. ¿En qué sentido son limitaciones emocionales e intelectuales? En relación a aquellos niveles emocionales e intelectuales que tenían las almas, Nefesh y Neshama, antes de que Dios las haga descender en una vida material y el alma divina
pasa a estar limitada por la comprensión de cosas mundanas naturales. El mundo en el que vivimos, valga la redundancia, el mundo mundano, ordinario en el que vivimos, genera limitaciones en nuestra capacidad espiritual, emocional e intelectual. Hay limitaciones. Porque en el Gan Eden nadie entiende, los malajes no entienden, las almas no entienden qué significa un iPhone. ¡Wow! ¿Cuál tenés? 5, 6, 7, ya no sé ni por qué número va. ¿Cuál tenés vos? Yo tengo tal, y está buenísimo, haces así, así, con el dedo, etc. ¡Qué bueno! La Neshama no sabe de lo que están hablando. No entiende. La Neshama entiende qué significa Atzilus, brilla y Etzira, qué sé yo, todos los nombres raros que traen Kabbalah, así. Eso sí entiende, es un lenguaje que entiende. Teléfono no entiende, comida no entiende, pizza, sushi. No sé de lo que me están hablando. La palabra de Dios investida en la... Eso sí. Eso lo entiende la Neshama. Pero cuando la Neshama baja acá abajo, ¿cuál es el lenguaje que funciona en el mundo? ¿Cuánta plata tenés? ¿Cuál es el iPhone que tenés vos? ¿Y cuánta pizza comés? ¿Y el sushi? ¿Es de salmón o no? Ese es el lenguaje que se habla aquí abajo. Y la Neshama, el alma, se ve oprimida y presionada, limitada por ese lenguaje. Y tiene que aprender a hablar en ese lenguaje. No le queda otra. Porque si no, no se puede relacionar con el alma animal. Tiene que tener un lenguaje en común para que el alma divina pueda generar un efecto, afectar al alma animal. Esto es el Golus. Este es el exilio interior en cada uno de nosotros. El Golus Mitzrayim, Shiran Neshama Manefesh Elekis, en Bishvil Geulas Mitzrayim. Solo que, ¿para qué es tanto exilio? ¿Para qué es tanta limitación, tanta problemática, oscuridad en este mundo material, etcétera? Porque ese exilio, el Mitzrayim del alma, Neshama y Nefesh divinos, son para la redención justamente de Mitzrayim. Como es el famoso, pasamos a la próxima página, como es el famoso lenguaje hasídico y herida Tzarech Aliyah. Hay un descenso para un posterior ascenso. Ajá, entonces, ¿qué es Mitzrayim? De vuelta, Mitzrayim era Meitzar. Meitzar dijimos que es opresión. ¿Y en qué consiste esa opresión? El alma oprimida dentro del cuerpo en general, intelectual y emocional en particular. ¿Y por qué? Mitzrayim, Beruch, es un Meitzar Mei. Cuando jugamos con las letras de la palabra Mitzrayim, espiritualmente hablando, son Meitzar, significa opresión. ¿Opresión de qué? Mi. Mi literalmente es quién. Esa es la traducción literal de mi. Pero ya vamos a ver a qué se refiere con mi. ¿Qué es ese mi? El Rebbe nos va a explicar, espiritualmente hablando, cómo funciona, digamos, técnicamente hablando, cómo funciona esa opresión intelectual y emocional que viven las almas y que justamente nosotros tenemos que trabajar. ¿Cómo trabajamos? Hay que clamarle a Dios, sacame de este golus. Bekitsur, en resumen, y ahora vamos a ver el discurso, pero Bekitsur es permitir que mi intelecto se exprese en mi corazón. En otras palabras, déjame sentir a Hashem. Déjame sentirlo. Es muy lindo entender. Está muy bueno entender, pero quiero sentir. Porque al fin y al cabo, no es para ahora todo el asunto, pero Ha'adam Eitz Hasadeh, el ser humano es un árbol del campo. ¿Por qué justo un árbol? El concepto del árbol son midois, son cualidades emocionales. Vamos a ver, estudiar más adelante en un ratito. Déjame sentir. Déjame sentir. Esa es toda la cabana, esa es toda la idea. Seguimos. Segundo párrafo. Kosus, está escrito, un paso que Nishaya, famoso. Eleven a los cielos, hacia arriba sus ojos, y vean quién creó estos. Entre paréntesis, si se fijan las primeras letras de las palabras según Mara Meinechem es Shma. Lo que vamos a estudiar ahora es todo lo que debería estar pasando en el COP, en la cabeza de la persona, mientras dice Shma Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad. Vamos a ver. Está escrito, está escrito, eleven sus ojos a los cielos y vean quién creó estos. El Rebbe lo pone en otro lenguaje, la misma idea. Eleven los ojos de su intelecto, que de Lehovin Elokus, para entender divinidad.
Urreumi para escoleire. Fíjense, ¿quién creó todo esto? Todo este mundo que tenemos a tu alrededor. ¿Quién lo creó? ¿De dónde salió? Yesh, Lidmot Toira, Hasides, hay que estudiar Toira, hay que estudiar Hasides. Veas entonces, me cable Musak Bebrias Oil. Ahí el intelecto empieza a recibir el concepto de la creación del mundo. Porque le vivimos la vida acelerado, sin la vorágine del tiempo y la rutina, etcétera, etcétera, que todo el mundo conoce muy bien, y no nos detenemos a pensar ni de dónde salimos, ni a dónde vamos. De hecho, Yohanan nos dice, antes del rezo, hay que pensar en Rome Musakel Beshiflus, la grandeza de Dios, la bajeza del hombre, que hay explicaciones hasídicas de qué es la bajeza del hombre, Adam Kadmon, lo que sea. No viene al caso ahora. El punto es que hay que detenerse todos los días, a hacer isboinenus, a pensar, a pensar. Nosotros somos Hasid y Chabad, y en Hasid y Chabad se habla mucho de isboinenus, meditación. En otros Hasid en Bresla hablan de isboidedus. Isboidedus es como charlar con Dios, y qué sé yo. Y ellos tienen todo un seider, todo un orden grande de cuándo y cómo y cuánto, y lo practican, digamos, y lo insisten, etcétera, etcétera. Y nosotros, es verdad, no tenemos el mismo concepto de isboidedus que ellos tienen, es otra boide. En Chabad también existe isboidedus, pero es diferente. Pero y el seider, nos, nos quedamos sin seider. O sea, no nos ocupamos y no nos dedicamos a isboidedus, a meditar. Uno puede pensar, esto no es parte del discurso, pero me parece fundamental entenderlo. Uno puede pensar, no tengo tiempo, no me da la cabeza para meditar. Estudié todo un discurso hasídico con el rabino, y entendí la mitad, o un cuarto, qué sé yo, qué parte, un 16avo. ¿Y qué querés que medite? Si no entiendo nada. Meditación, alevá, y ojalá pudiésemos de vuelta pensar Remi Musakeil, la grandeza de Dios, durante 15 segundos. Alevá, y ojalá, antes del rezo. 15 segundos antes de lo que sea. Tomate 15 segundos. ¿Quién no tiene 15 segundos en el día? Por reloj. Pones una alarma, un cronómetro, 15 segundos. Cuando el cronómetro hace pip, pip, ya está. Pará. 15 segundos. Pensá en Dios. ¿Y qué significa pensar en Dios? Mirá el mundo a tu alrededor. ¿De dónde salió todo esto? Mira ahí, algo de la nada. Tantas cosas que puedes pensar. ¿Cuántos pajaritos hay en el mundo? ¿Cuántas piedras hay en el mundo? ¿Cuántos animalitos? ¿Cuántas plantas? Todo esto lo creó Dios. ¿Cuántos seres humanos hay? ¿Cuántos pensamientos fluyen por la cabeza de cada ser humano en cada esquina del mundo, por minuto? En un minuto, ¿cuántas cosas yo pienso, mi vecino piensa? Dios está consciente de cada uno de ellos. De cada uno de los miles de millones de personas que hay en el mundo. Dios conoce los pensamientos de cada uno. Esto, lo mínimo que puede despertar en la persona es, wow, Dios es un fenómeno, es grande, es impresionante, es una idea. Ni que hablar que después uno puede pensar en la infinitud de Dios, en lo que es incomprensible de Dios. Ya es otra idea. Ya nos pasamos más de 15 segundos. Esto se llama isboinenus. Esto se llama meditación. Y esto es accesible a todos los seres humanos, subrayo, seres humanos, judíos y no judíos, sin excepción. Esto es accesible a todos. No, seguimos. Hay que estudiar Hasides, hay que estudiar Toira Hasides, y entonces recibimos un concepto, Musak, ¿qué es la creación del mundo? Solamente Dios creó todo esto. De todas estas cosas que uno entiende y uno medita, cuanto más medites, la grandeza del Creador, bendito sea, se vuelve más cercana a uno, más clara en la cabeza. Y la comprensión de la grandeza del Creador, bendito sea, tiene que llevar a la persona a excitarse. Spailus es ser afectado con amor y temor. Ava, Asa, el Aboire Barujo, hoy ira, Gedoila, mi pana. Un amor fuerte hacia el Creador, bendito sea, o un temor muy fuerte frente de él. Luego voy a explicar. Josué está escrito, Alefi Siglo Yehulal Ish. De acuerdo al intelecto es alabado una persona. Ish,
¿Qué significa una persona? Acá van a midois. La idea es las emociones. Como está escrito, que ish geburos, según el poder, la fuerza, gebura, de cada persona. Ish y gebura van juntos, es decir, ish representa emociones. De acuerdo a tu capacidad intelectual, van a ser tus emociones. Ejemplo clásico en el Taño, un chico desea cosas pequeñas, un adulto desea cosas más grandes. ¿Por qué es así? Bueno, porque el chico tiene un intelecto determinado, intelecto de niño. Un día va a crecer y va a ser un adulto, ¿ok? Pero el chico tiene intelecto de niño. Y hay niños que tienen intelecto de grandes y grandes que tienen intelecto de chicos, ¿no? Jule, etc. Y esto es lo que genera emociones en el interior de cada uno. Ejol Adam, Ispailus Amidis Sheloi, Be'ava, hoy, Be'moira Upaja, en cada persona, el despertar de las emociones de él en amor o temor y miedo, y es de acuerdo a la capacidad intelectual de la persona, que Havana y Etzeres amigos, porque la comprensión crea, genera las emociones. Zeum mi, volvemos al versículo que estaba al comienzo de esta página. Zeum mi era quién? Meitzar mi Mitzrayim. Era Meitzar mi, la opresión de quién, de mí. Y dijimos, el versículo de Ishaya, su humano meineje, me eleven sus ojos a los cielos, urreu, y vean, mi, boro, eile. Traducción literal, ¿quién creó esto? Este mundo que tenés a tu alrededor, pero ahora tiene otro sentido. Mi, ya no es quién. Mi, y el Rebbe cita acá el Zoyar, mi es Bina. Bina significa entendimiento, capacidad de desarrollar. Dice el Talmud, Bina y Esera, Nitna, Beisha, Yeisem y Beish. Hay un entendimiento adicional que tiene la mujer por sobre el hombre. Y así, mujer, por sobre el hombre, hombre, digamos. Varón y mujer. Son diferentes. Somos diferentes, pensamos diferentes, etc. Mi representa Bina, Havana, comprensión. Ese mi, esa comprensión, Boro crea, forma, desarrolla, Eile, estas. ¿Qué significa Eile? Eile son las midas, son las cualidades emocionales. Sabemos que hay 6 cualidades emocionales que ahora no es el momento para indicar y ver cada una, etc. Jesús, Muratiferes, esas que soy. Cada una de esas 6 están compuestas por componentes de las otras. Entonces, 6 por 6, 36. Y la palabra Eile suma 36. Aleph es 1, Lamed es 30 y la Hei es 5, 36. Entonces, mi es el intelecto, Bora, crea, Eile, las emociones en el corazón. Mideis en Chukas Alei, Shezeu, esto es fundamental, esta línea. Las cualidades emocionales son el deseo en el corazón, que este es el resultado, Behein es como la conclusión. Y apoya el yoitze, lo que sale, me aisboinenus, vaisamkus, beavana, sheyetzeres esamides. Las cualidades emocionales entonces son en el corazón, la conclusión y el resultado de la meditación y la profundización de un concepto que uno entiende con la cabeza. Esto genera emociones en el corazón. Un segundito que voy a buscar un vaso con agua. Me estoy quedando sin voz. Un segundito. Perdón. Ok. Kitsur, el resumen del segundo capítulo. Explicamos que todas las fiestas y tiempos se expresan en la vida del pueblo de Israel en forma espiritual. Queridas la llama Bakuf, hay un descenso del alma en el cuerpo, Bislapshus Anefesh Elekix, Beseichel Enushi y Golus Mitzrayim. Y la investidura, el hecho que se inviste el alma divina en el intelecto de la persona, humano, esto es Golus Mitzrayim, esto es el exilio de Mitzrayim. כי העוונוס והרגשות שלהם נעשים מוגבלות מאוד. Porque la comprensión y los sentimientos del alma
se limitan mucho en comparación a lo que eran antes. Las emociones son la conclusión y el resultado de la comprensión. Gimel, tercer capítulo. Este es el último capítulo. Y esto es lo que significa cuando Ishaya dijo: vean mi, ¿quién? Bara, creó Eile, estos. A mí, desnicrois Eile. Las cualidades emocionales se llaman Eile, estos. Kijol mida, porque cada cualidad emocional, mi midas a Gesed, midas a Yesoid, desde la cualidad emocional que se llama bondad hasta la que se llama fundamento, sea lo que fuera que quieren decir, no es el tema del discurso ahora explicar eso. Cada cualidad emocional, Murkeves Mikol Sheish Amides, está compuesta de las otras 6 cualidades. Y 6 veces 6, 6 por 6, 36. Que miñan a gematria Shiramila Eile. De la misma manera que la sumatoria de la palabra Eile. Estos. Pasamos de página. A Eim, la madre, por así decir. Hayetzeres es amidois Hibina. La madre que genera y crea, digamos, las cualidades que no es tan así, no es que crea, pero no importa ahora el detalle de la profundidad de la cuestión. Las cualidades emocionales son desarrolladas, alimentadas, nutridas, como una madre nutre a su hijo, por Bina. Bina es la madre. Emma Bonim Smeijo. La madre de los hijos, alegre, etc. Esto es Bina. Esto es Disboinenus. La misma palabra en hebreo, Bina. Meditación, entendimiento. Como Shekosu, como está escrito, que Eim la Bonim Tikra, porque ella, digamos, se llama la madre de los hijos. Zeumi para Eile. Y esto es lo que significa quién creó estos 2 puntos. Eile, es decir, las cualidades emocionales. Estas cualidades emocionales, estas que son las cualidades emocionales, por cuanto cada cualidad emocional es un resultado de un concepto intelectual pensado que crea este nivel que se llama Bina, entendimiento, entonces se entiende que cada cualidad tiene un entendimiento, un concepto diferente que la genera. Cada cualidad es diferente. ¿Qué es lo que genera esa cualidad? El rey va a explicar. Gabi Amides Ava de Masha. Las cualidades de amor y temor, por ejemplo. Yesha Vana Nibdeles Midas Ava. Hay un concepto específico que genera la cualidad de amor. Y hay un concepto específico que genera la cualidad de temor. Porque el concepto de amor y temor tienen cualidades diferentes. Son muy diferentes amor y temor. Junasaba y Kiru. El concepto de amor es la cercanía. Cercanía. Entre paréntesis, en otro lugar se dice que es al revés. El amor es lejanía. El punto es, el amor se genera cuando la persona está lejos y es el anhelo de acercarse. Este es el kiru, este es el acercamiento del amor. Y el temor es al revés. Se genera cuando uno está cerca y uno se va para atrás, genera alejamiento. Ambas cosas pasan, depende de cómo uno lo observa. Lo que está explicando el Rebbe acá es el concepto del acercamiento que genera el amor, es decir, el anhelo de estar cerca. Cuando uno quiere algo, uno quiere estar cerca de esa cosa. El que ama se acerca al amado, a cosas que uno quiere. Como padres que se acercan a sus niños, a sus chicos, esto genera frente al chico un sentimiento muy profundo. Al punto tal que se entrega totalmente a sus padres. Este es el concepto de amor. De la misma manera, un estudiante que el maestro le enseña Toira y buenas cualidades,
Con esto, con esta enseñanza, el alumno se vuelve cerca y entregado totalmente al maestro. Cuando meditamos en el concepto de que tú das vida a todos, esto lo decimos en el rezo todos los días, en Pasuk, es decir, que el hecho de que Dios da vida a todas las criaturas, y que el pueblo de Israel somos un pueblo cercano, Dios bendito sea, eligió al pueblo judío. Cuando vos meditas en esto, con una meditación, una comprensión profunda, ¿cómo es justamente, cómo es la grandeza de Dios, bendito sea? Cuando vos pensás profundamente en esto, se despierta en el corazón un amor muy profundo a Dios. Entonces, cuando la persona ama a Dios, ¿cuál es el resultado de ese amor a Dios? Que la persona se entrega a estudiar Toira y a cumplir las mitzvahs prácticas, pero no solamente estudiar y cumplir. Esto es todo el asunto de Hasidus, con vitalidad, con sentimiento, con ganas, etc. Pero esto solamente va a ocurrir cuando la persona medite en la grandeza de Dios. Por eso el Tanya insiste tanto en esto también, al comienzo también, al final. Pero el concepto de temor es lejanía. Le mayor, por ejemplo, el temor y el miedo que caen sobre la persona, cuando uno ve un gran sabio con grandes cualidades, hoy Shalit, un gobernador, un gran rey de no sé dónde, etcétera, uno teme. ¿Cómo que te va a pegar el temor a Dios? Que esto es todo otro tema, no para ahora profundizar, pero el temor a Dios no es temor de que Dios te va a castigar porque hiciste esto o porque no hiciste aquello. Eso se llama iras a Retsuba, es el temor del látigo, el castigo, no es el temor a Dios. El temor a Dios es esto que está diciendo el Rebbe acá, un nivel por lo menos. Dios es tan profundo y tan grande que yo me miro a mí mismo y ¿qué soy yo frente a él? Me salté una línea, perdón. Por cuanto uno ve este gran sabio o este gran gobernador, uno teme y se retrotrae sobre sí mismo. De la misma manera, cuando uno medita en la grandeza del Creador, increíble, impresionante, no tiene medida. Igduloso y en Heiker, decimos todos los días en el rezo. Su grandeza no tiene medida, no tiene comprensión. Para todo lo que Dios creó, no tiene ninguna comparación con Dios. Y es como si no existiese. Esta meditación genera temor, miedo. No tengo fuerzas para acercarme a Dios. ¿Quién soy yo? Mirá lo que es Dios, impresionantemente grande. ¿Y yo? ¿Cómo me voy a acercar? El aujash bekirbo y shiflus gedoyla. Nemijas aruach, mi pleyo elokus, shemale colores que sino que la persona siente en su interior una bajeza impresionante, una pequeñez de mijas ruach, es como bajar el espíritu, es lo opuesto de la soberbia, lo opuesto absoluto, la humildad total, por la divinidad que llena toda la tierra de su gloria. Presten atención a la gran diferencia que hay entre la descripción de Ahava, de amor, y de ira, y de temor. Ahava, amor, genera kiru, acercamiento, quiero estar cerca. Entiendo el amor de Dios hacia mí, y esto genera en mi interior amor hacia Él. Yo quiero estar con Él, como un padre y sus hijos, etc. El maestro, el alumno. Ira, el temor es otra cosa. El temor es el gobernador con toda la grandeza que él tiene y el poder que él tiene, etc. Y yo soy nada, insignificante. Y esto me hace sentirme justamente así.
maybe hoy sobre el limud a Toiro el Kimamitz, es Maisies, meter escapar los temas Jushumay. ¿Y esto qué genera en el interior de la persona en la voy de en el servicio a Dios? Genera estudiar Torah. La persona quiere estudiar Torah, quiere cumplir mitzvot prácticas, pero aceptando el yugo del cielo. Amas Hashem, enamor Hashem genera que la persona cumpla mitzvahs, estudie Torah con hayus, con ganas, con sentimiento, con alegría. Iro, el temor genera que la persona también cumpla Torah mitzvahs. Estudia Torah, cumple mitzvahs, pero capaz lo soy, aceptas el yugo del cielo. Soy ínfimo, pequeño, etc. Son dos sentimientos totalmente diferentes. Soy Golus Mitzrayim. Esto es el exilio Mitzrayim. Cuando, a pesar de que te sentás a estudiar un concepto de Dios sobre Hashem, la mayo, por ejemplo, si te sentás a estudiar que el concepto de que Dios da vida a todas las cosas, ok, vamos a estudiar eso. Oye, o te sentás a estudiar que Dios llena todo el universo, su gloria llena toda la tierra, de un maybe, y vos entendés, pasamos a la otra hoja, y vos entendés esto, no es que sos un tonto. Maybe sois, hoy, lo entendiste muy bien. Me estudié todo el Maimer, todo el discurso, lo entendí de A a Z, lo puedo repetir en mis palabras, etc. Sin embargo, esa comprensión no genera un despertar en el corazón. ¿No te sentís excitado? No. Próximo discurso, ¿de qué habla? Avancemos. ¿Qué dice la próxima página? Hoy Beheim no genera un resultado, no hay algo concreto que sale de esto. ¿En qué sentido? Bemidas a Abba o imitas a Ira. En amor a Dios o en temor a Dios. ¿No? Próximo Maima, ¿qué dice el próximo discurso? Esto es Golus. Esto es el Golus Pnimi, el exilio interior que vivimos todos. Y esto es Meitzar Mi. Y por eso Mitzrayim es la opresión del mi era Bina, comprensión, la comprensión está, pero está tan apretada, oprimida, presionada, que no genera un resultado en el corazón. No se pasa a las cualidades emocionales. Lo normal, el seider normal, el orden normal es mi bara eile. O dice Ishaya, reumi bara eile. Eleven sus ojos a los cielos y vean quién creó esto. Bina crea midois. Entendimiento crea emociones. Eso es lo normal. Pero estamos en Mitzrayim. Meitzar Mi. Esa comprensión está apretada, atrapada, presionada. De manera tal que incluso si entendés, no genera emoción. No genera cumplir mitzvahs con ganas. No genera tampoco kapalasoil, aceptar el yugo del cielo. Esto es Mitzrayim. Anteúltimo párrafo. Salih Lies, vos sentís que estudiaste un discurso y el otro discurso y el otro discurso de este rabino, del otro rabino, de aquel rabino, porque no todos tenemos el mérito de aprender de todos, etc. Y mi para Eile Gornish no creo nada y no siento nada. ¿Qué hago entonces? Vamos a mirar cómo fue Golus Mitzrayim, el exilio Mitzrayim, que el rey explicó. Salih Lies, Abanitza, que la lleven, que no. Tenés que clamarle a Dios. Tenés que gritarle a Dios. Así como los Yehudim gritamos en Mitzrayim, y Hashem, Bayar, como sigue el texto. En Avoidas Shebaleif, durante el rezo, durante la tfila, cuando te des cuenta que no estás sintiendo nada y que estás pronunciando palabras, bla, 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 una tras de la otra, y que pasó media hora y te diste cuenta que el Sidur ya lo leíste todo, pero no sabes ni qué dijiste, etcétera. Gritale a Hashem, pedile, clamale, entonces él va a ver nuestra oni es aflicción. El Rebbe explica, esa saga joanía shelanu belelkus, nuestra pobre oni de pobreza, nuestra pobreza en comprensión de divinidad. No entendemos. Es amaleinu, es lajatzeinu,
nuestro esfuerzo, nuestra presión, en nuestra presión, digamos, nuestro esfuerzo en el servicio a Dios, en la práctica, para cumplir mitzvahs con la aceptación de Yeshua del cielo. Gritarle a Dios, que yo hago las mitzvahs, pero no siento nada. Y cuando me siento a entender algo, no me genera nada. No es que soy tonto, entendí el discurso, pero no me generó nada. Entonces pedile a Hashem, gritale a Hashem, clamale a Hashem. Él va a ver nuestra pobreza, nuestra aflicción por causa de esa pobreza y el esfuerzo que hacemos. Estamos cumpliendo igual, aunque no entendemos nada. Entonces va a venir la redención de Egipto. ¿Qué significa? Que vas a poder cumplir las mitzvahs, estudiar todo y cumplir mitzvahs con un sentimiento interior, espiritual y con alegría. Esa es la Geula. De vuelta, no estoy hablando en términos globales, como dije antes del discurso, de la Geula global del pueblo judío, con la venida de Mashiach pronto en nuestros días, y la construcción del Beis Hamikdash y Kibbutz Galuy, y nos vamos a juntar todos en Jerusalén, etc. No estoy hablando de esto. Estamos hablando de algo interior, que una cosa no quita la otra. La Geula personal de cada uno de nosotros va a generar la Geula global de todos. Pero hay perspectivas de las cosas, para no malinterpretar. Acá está hablando del Golus Pnimi, de un exilio interior, intelectual, emocional, que en mí, Eino y Boire Eile, el intelecto no genera emoción, no genera ganas, no genera alegría. Gritale ayer. Ni que hablar que tenés que estudiar, obviamente. Pensar, Isboinenus, ya hablamos, meditación, etc. Pero si después de todo eso no pasa nada, pedile ayer. Gritale, clamale. Kitzur, resumen. Explicamos que el concepto de Eile son cualidades emocionales que son generadas por mí, que es mi vina. Entendimiento. Cada cualidad tiene un concepto intelectual diferente, que es el que genera esa cualidad. El amor y el temor tienen características diferentes. Concepto de amor, la característica del amor es el acercamiento. Le cae entre mitzvot de Hayus, que esto genera cumplir Torah mitzvot con entusiasmo. Una Zaira y Riju. La característica del temor es alejamiento. Le cae entre el mitzvot de Kabbalah Sema Kushmayim. Esto genera en el servicio a Dios cumplir Torah mitzvot con aceptación del yugo del cielo. A través de que le gritemos y le clamemos a Hashem, vamos a tener Geulas Mitzrayim. El Rebbe dijo antes, para terminar, y después escucho si tienen preguntas, el Rebbe dijo antes, en el discurso acá, que no siempre eran palabras muy duras, no siempre Dios escucha el clamor del Yehudí. Chas v'shalom, el Rebbe me puso, Chas v'shalom. No siempre Dios escucha el clamor del Yehudí. Ay, entonces, ¿cómo sé que me va a escuchar a mí? Estudio y entiendo, no soy ningún tonto, pero no siento nada. ¿Cómo sé que me va a escuchar a mí? ¿Para qué me decís que le clame y que le pida? No siempre escucha. Vos mismo me dijiste que no siempre escucha. Entonces, por eso el Rebbe dijo que en Mitzrayim Dios escuchó. Cuando se trató de Mitzrayim, de Egipto y de la Geule en Egipto, de la redención, etc., Dios escuchó. Entonces, en nuestro Mitzrayim en particular, Meitzarmi, que el intelecto no afecta al corazón, etc., Dios te va a escuchar. Es verdad, puede ser que si vos le gritas y le clamas a Dios todo el día que necesitas $1.000.000 para donarle a los chicos que tienen hambre en Somalia, Dios puede ser que no te escuche, Haz Shalom. Puede ser. Dios no está forzado, digamos, a escucharnos. El Rebbe mismo lo dijo, no siempre escucha. Pero Mitzrayim sí escuchó. Mitzrayim te va a escuchar. Vos tenés Meitzar mí, no sentís nada a pesar de estudiar. Gritale a Dios, pedile, clamale, exigile, Él te va a escuchar. Así como escuchó antes, Dios nos va a escuchar ahora también. Mirza Hashem no solamente nos va a escuchar para sacarnos del Golus Pnimi, del exilio interior, sino para sacarnos del Golus en general, del exilio general que vivimos,
con la venida de Moshiach pronto en nuestros días. No sé si tienen preguntas, dudas, comentarios. A ver qué veo. Ok, Baruch Hashem. Dios mediante, nos volveremos a ver después de Pesach. Después de Pesach. Muy bien, gente. Que tengan la tzlaja raba, a kosher, un freilich en Pesach.